No sé si recuerdan Marte, una película del año 2015 dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon. En ella el actor interpretaba a un astronauta, ingeniero y botánico que sobrevivía solo en el planeta rojo, donde incluso conseguía cultivar plantas. Bueno, una historia de ciencia ficción que ponía el acento en la importancia de la agricultura espacial, porque se puede cultivar en Marte y en la Luna. Bueno, pues de esta última pregunta y de la curiosidad de unos estudiantes de la Universidad de Málaga nació en 2016 Green Moon Project. Su fundador es José María Ortega. José María, ¿qué tal? Muy buenos días. Nada, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitar a Green Moon Project al programa. Cuéntanos, ¿qué es Green Moon Project? Sí, bueno, pues Green Moon Project es agricultura lunar, agricultura espacial, 3 pilares fundamentales: geología planetaria, biología vegetal e ingeniería aeroespacial, porque tenemos que entender muy bien cómo va a ser ese cultivo en la Luna, donde la gravedad es 6 veces menor que la gravedad terrestre, y tenemos que entender esto muy bien porque vamos a ir a la Luna, asentamientos humanos allí, la NASA, China, Rusia, la Agencia Espacial Europea, todos estamos en esa dirección, apuntando a la Luna ahora mismo, es el paso previo para ir a Marte, y bueno, la agricultura, el cultivo, es lo esencial, ¿no? Los nutrientes, las vitaminas que nos dan los frutos, las frutas, las verduras, las legumbres, todo, ¿no? Todo esto es muy importante entenderlo, así es. Y todo este proyecto nació como una idea de unos compañeros, ¿no?, en la Universidad de Málaga. Así es, sí. Nos presentamos en septiembre de 2016, nos presentamos a la Google Lunar X Prize, dentro de una competición del equipo indio. Se pretendía dar $30 millones a la primera misión privada que fuera capaz de aterrizar en la Luna, y este equipo indio abrió un llamamiento para ideas científicas, ¿no? Entonces estábamos todavía en la universidad con mi amigo Gonzalo y con Julián, biólogo, ingeniero de la energía, y todavía yo estaba con ingeniería aeronáutica, ingeniería espacial, y queríamos entender cómo iba a ser ese crecimiento de la planta bajo los efectos de la gravedad lunar, porque todavía no había habido ningún estudio previo de cómo iba a ser esto, ¿no? Qué iba a suponer para la planta, qué estrés le iba a suponer y cómo esto iba a afectar, ¿no?, al cultivo. Y por eso nos presentamos. De 3.400 propuestas a nivel global, fuimos el único equipo español seleccionado entre los 15 finalistas, fuimos a India y pudimos presentarlo, y ese fue un poco, ¿no?, el germen de donde nace este proyecto, que hoy ya es muy profesional, pero que en su origen, ¿no?, fue muy universitario, con un apoyo de toda la provincia de Málaga, empresas de Andalucía, el Parque Tecnológico de Andalucía, y a nivel global, a nivel nacional de España, así es. Claro, está esa gravedad de la Luna, pero hay muchas más circunstancias, ¿no?, que limitan o que hacen más complicada esa germinación de las semillas en la Luna. Así es, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, hablando a muy alto nivel, podemos considerar que en la Luna, por ejemplo, no hay atmósfera, con lo cual esto significa que toda la radiación, según llega, es según impacta en la vida que tenemos allí. También la importancia del suelo, de ese regolito, es una composición basáltica, volcánica. Por eso, bueno, luego a lo mejor comentaré, estamos haciendo una serie de ensayos con suelo de Lanzarote, de la isla de Lanzarote, porque por su similitud como análogo planetario, ¿no?, que es la isla de Lanzarote, un laboratorio natural, ¿no? Y en cierto modo, claro, hay que considerar que en este pequeño encapsulamiento, en este pequeño invernadero que va a mandar Green Moon Project a la Luna, tenemos que tener unas condiciones de temperatura, luminosidad, humedad, para que el cultivo tenga lugar, ¿no?, considerando que la única variable que queremos entender, que queremos estudiar desde un punto de vista científico, va a ser cómo afecta esa gravedad, que ese es el único punto que realmente vamos a cambiar, ¿no? El tablero de juego va a ser el mismo, las mismas condiciones que tenemos en la Tierra, pero con una gravedad, pues eso, 6 veces menor, de manera constante, y vamos a ver qué pasa, porque esto no se ha hecho antes, ¿no?, y queremos verlo en profundidad. Agua sí que hay. Agua sí que hay, exactamente. Fue noviembre del 2020, 2019, sí, se confirma con el telescopio Sofía, que va a bordo un 747, un Boeing, confirmó que en el polo, sobre todo en la parte del polo sur, hay agua helada, y esto, bueno, vamos a ver, ¿no? Es complicado todavía extraer ese agua, pero bueno, hay mucha tecnología en esa dirección ahora mismo, así es. Porque, ¿qué pasaría si nosotros llegásemos a la Luna y pusiésemos encima en la superficie una semilla? Bueno, ahora mismo es complicado. Tenemos que pensar que, por ejemplo, para la superficie de la Luna, el suelo que tenemos en la Luna, no tenemos ese nitrógeno que es esencial para el crecimiento de las plantas. Esto lo dice la parte de la coordinación biológica del proyecto, que la llevamos con un par de empresas en Andalucía, Innoplan y el grupo Erogra, ¿no? Nos aconsejan, nos tienen toda la coordinación.
y no sería posible porque no tenemos, como decíamos, no tenemos esa atmósfera, las temperaturas oscilan entre menos 140 a 160 en positivo del día a la noche, tenemos que ser capaces de mantener una temperatura constante en torno a unos 20 grados centígrados y no sería posible. No estamos hablando de Green Moon Project, no es directamente llegar a la Luna y plantar, es ir con nuestro pequeño invernadero, nuestro pequeño emisario en una fase inicial del proyecto, para entender cómo va a ser ese cultivo en la Luna, tener ese paquete de información científico que luego podamos potencialmente vender a agencias espaciales o incluso a empresas de turismo espacial, que es un campo que se está abriendo muchísimo ahora mismo, y vamos en esa dirección, ¿no? Entonces va a ir primero en este encapsulamiento, en este pequeño invernadero, en esta pequeña cápsula, que va a ser el que le facilite, ¿no?, esas condiciones para albergar esa vida vegetal en un cuerpo celeste, bueno, en este caso en la Luna, ¿no? ¿Y cómo son esas cápsulas? Sí, bueno, pues esas cápsulas son un gran hito de ingeniería. Aquí voy a resaltar a nuestros compañeros chinos, nuestros colegas chinos que lograron mandar esta primera cápsula, ¿no?, a la cara oculta de la Luna, la misión Chang'e 4, y resultó que son unas cápsulas muy costosas, son muy pequeñitas, porque al final tienes que mantener unas condiciones de presión, de temperatura, como comentábamos antes, pero fabricadas en titanio, una serie de una protección para generalmente pues protegerla de esa radiación cósmica, que es lo más peligroso, junto con esa variación de temperatura. Las plantas al final tienen que tener pues ese control de temperatura para que podamos, ¿no? Y entonces la cápsula tiene una serie de LEDs que se encargan de simular ese sol, unos ciclos lumínicos, ¿no?, en torno a unas 8 horas, y también pues una serie de sensores para medir ese dióxido de carbono, oxígeno, luminosidad, temperatura, para ir monitorizando, además de una serie de tomas de imágenes para comparar ese experimento que vamos a hacer en la Luna y al mismo tiempo lo vamos a tener en la Tierra y ver pues cómo está resultando todo y así poder tomar nuestros experimentos, ¿no?, nuestros datos. Porque en 2019 una misión china, ¿no?, consiguió que germinara una semilla, aunque a los 4 días se congeló. Sí, así es, ¿no? El Centro de Exploración Espacial chino, la Universidad de Chongqing, mandó la primera cápsula a un cuerpo celeste, como comentaba, la Luna, y en este caso fue a la cara oculta. En cierto modo es una pequeña cápsula, un pequeño invernadero. De hecho tenemos esa colaboración con ellos, fuimos a China, ellos vinieron a España, a Madrid, a Lanzarote, y realmente es muy importante lo que han hecho porque es el primer logro de vida vegetal fuera de la Tierra, más allá de la ISS, la Estación Espacial Internacional. Pero tenemos que tener en cuenta que en este experimento así es, ¿no? A partir del 4.º día entró la noche lunar, las temperaturas bajaron y no fue capaz la cápsula de mantener esa temperatura interior, ¿no? Entonces estamos trabajando también en ese punto porque es muy importante, así es, para poder albergar ese cultivo, ¿no? Eso es. Háblanos de esos ensayos que estáis haciendo en Lanzarote. Sí, pues justamente es muy interesante porque aquí contamos con el apoyo del Instituto de Geociencias, del CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, junto con la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid. Se ha fabricado un simulante de regolito lunar con las mismas características que, como comentábamos, de las misiones Apolo, la Apolo 17 en concreto, la última misión que fue a la Luna, y tiene la misma composición geoquímica y petroquímica en el sentido de la composición química, física, podríamos considerar que es lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede? Que, en cierto modo, cuando ponemos ese cultivo, va a ser cultivo hortícola. De hecho, con este simulante regolítico lunar que se fabricó aquí en Madrid, ya está en los laboratorios de Innoplan, en Granada. Ese simulante se fabricó con suelo de Lanzarote, de la isla de Lanzarote, y ya se está haciendo los cultivos en Granada, y sobre todo se ha optado por cultivo de tipo hortícola, ¿no?, para dar esos nutrientes, esa vitamina a los futuros astronautas. Estamos hablando de zanahoria, también de rábano, de lechuga, de tomate, cultivos que van a proveer de nutrientes de vitamina a los futuros astronautas, pero también que tienen un ciclo de crecimiento rápido, para que podamos entender cómo va a ser ese cultivo en la Luna y podamos medir cómo es ese impacto de esa gravedad lunar, que como comentábamos anteriormente, es 6 veces menor que la gravedad terrestre. Esto es muy importante. Claro. Exactamente. Y después de esos ensayos, ¿no?, el salto a la Luna, ¿para cuándo? Sí, exactamente. Bueno, es un tema muy interesante porque ahora mismo nos encontramos en un momento muy interesante en general del tema espacial. Estamos con el New Space, el nuevo espacio, Agencia Espacial Española a Sevilla, 2 astronautas españoles para la Agencia Espacial Europea. Estamos en un momento muy crucial, China, Rusia, Estados Unidos, Europa, todo el mundo apuntando hacia la Luna, pero ya no del ámbito público, sino también del ámbito del sector privado. El turismo espacial va a haber mucho dinero. De hecho, se acaba de mandar un pequeño aterrizador a la Luna.
y contamos que, bueno, Green Moon Project va a terminar esa pequeña cápsula, ese pequeño encapsulamiento para mandarlo a la Luna, y estamos tratando de posicionarlo o bien, a ver si potencialmente en algún aterrizador europeo, algún aterrizador chino, bien público o bien privado. A ver si margen con el espacio siempre hay que ser muy precavido en tema de tiempo, porque es un tema muy serio, muy riguroso, muchos ensayos, pero a ver si podemos tener ese objetivo de 5 años a vista máximo. 5 años para ese primer ensayo. Para ese primer ensayo y seguir creciendo. Y seguir creciendo y, en las próximas décadas, invernaderos, ¿por qué no?, en la Luna. Sí, bueno, en cierto modo se habla del Moon Village, de estos asentamientos humanos en la Luna. Esto va a ser una realidad. Vemos al señor Elon Musk con las naves espaciales que está construyendo allí en Estados Unidos. Vemos a la NASA, las apuestas que está haciendo. Esto es la nueva carrera espacial, la tenemos delante. Es un momento muy importante para toda la industria, todo el sector, para que empujemos juntos para llegar más lejos y tengamos un hueco, ¿no? Porque al final la competencia es a nivel internacional y esto está aquí, ¿no? Y tenemos que subirnos a ese tren. Eso es. Claro, y nos encanta anticiparnos y lo siguiente después sí, de la claro. Luna sería Marte. Sí, claro, al final tenemos que pensar, el ser humano es curioso por naturaleza, nos gusta explorar, tenemos que ir más allá. Solamente conocemos una porción muy pequeñita. Esto es un tema siempre que hay que decir. El sistema solar es muy chiquitito comparado con todo, ¿no? Con todo el universo que nos queda por explorar, y estamos ahí saliendo, ¿no? Empezando a salir ahora, ¿no? Entonces, bueno, esa exploración robótica, esa exploración tripulada humana, tenemos que seguir apostando por esto, invirtiendo en esto. Muy importante, invertir en ciencia, en educación, en todo esto, y tenemos que ir en esa dirección, así es. Claro, porque supongo que Marte y la Luna serán muy diferentes, y en el campo en el que vosotros estáis, pues cambiará todo, ¿no? ¿O no? Sí, en cierto modo, desde un punto de vista geológico podemos hablar que la composición del regolito es muy similar, pero así a alto nivel podríamos decir que en Marte tenemos una serie de sales, que por ejemplo no tenemos en la Luna, que eso hay que contrarrestarlo, hay que a lo mejor tratar ese suelo, ese regolito, ese suelo marciano, digamos, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora del impacto que va a hacer desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista de cultivo, de agricultura del proyecto, ¿no? Entonces, en cierto modo, hay que considerar que en Marte la gravedad es 3 veces menor que la gravedad terrestre. En ese punto consideramos que va a haber una serie de variación comparada con la Luna, pero es verdad que, bueno, a ver cómo avanza todo esto. Es muy apasionante. Y está habiendo mucho interés, ¿no? Puede plantearse como que esto de la agricultura espacial es algo muy futurista, tal vez lo era hace 5 o 10 años, ya no tanto. Ya esto está surgiendo, hay empresas a nivel global que están enfocándose en esta dirección, y tenemos que estar nosotros ahí, estamos nosotros ahí, con los mejores científicos españoles, con mejores empresas españolas, tanto a nivel internacional también, que están apostando muchísimo por este proyecto, ¿no? Entonces, tenemos que creérnoslo y tenemos que ir en esa dirección. Te veo muy seguro, ¿eh? Sí, bueno, es que tenemos un equipo muy bueno, ¿no? Y al final, cuando estamos tan bien asesorados, tan bien rodeados, con un equipo muy bueno, muy buenas personas, muy ilusionados, con un objetivo común, yo creo que, bueno, tenemos que ir hacia adelante. Así es, no queda otra. Bueno, además de liderar este proyecto, ¿trabajas en Airbus, en Londres? Sí, estoy en la fábrica de Airbus Espacio, en Stevenage, al norte de Londres, y muy contento, ¿no? Antes estaba en automoción, vehículos eléctricos, he estado 4 años y medio trabajando para Bentley Motors, una de las marcas más reconocidas a nivel británico, y ahora pues he estado muy contento ahí, pero trabajando en automoción como arquitecto eléctrico, y ahora pues me he pasado a espacio, que era mi sueño de chiquitito. Estoy en Airbus Espacio ahora mismo, muy contento, es un sueño hecho realidad, a la par pues con Green Moon Project hacia adelante, un momento pues de mi carrera bastante, me gusta mucho, la verdad estoy disfrutándolo mucho, estoy muy feliz, y bueno, a ver qué tal. La verdad que Airbus Espacio, un sueño, ¿no? Con los compañeros que, bueno, mandando misiones a Venus, a la Luna, a Marte, y como comentario, pues bueno, el grupo de españoles, siempre lo digo últimamente, porque hasta hace poco estuvo trabajando allí el que ahora es el nuevo astronauta de carrera europeo, ¿no? Pablo Álvarez Fernández, ¿no? Que realmente pues todos los compañeros españoles siempre hablan de él, porque fue el arquitecto eléctrico para ESOMAR, para el rover que va a ir ahora a Marte con la Agencia Espacial Europea los próximos años. Y es un honor cuando vas allí a trabajar a la fábrica de Airbus y ves que antiguos compañeros, ¿no? Que estaban allí, bueno, ahora astronautas de la Agencia Espacial Europea, ¿no?
Esto es increíble, ¿no? Increíble. Sí, Bueno, sí. Pablo y Sara García, Sara, que ¿no? estuvieron aquí hace unas semanas en Mira el qué programa. Así que, José María, ha sido un placer a disfrutar de este Sí. momento y a que nos sigáis contando todos los avances que hacéis ahí en Green Moon Project. Nada, Muchísimas muchísimas gracias. Nada, gracias por la invitación.